Buenos días, les saluda el abogado José Miguel Mascaró Sanabria. Hoy vamos a exponer acerca de la Directiva 330 del MINSA, que es de interés para el personal de salud en general. Cabe precisar que no existe, como erradamente se viene propalando, un retorno automático. No, existen pasos previos que debe tomar en cuenta el empleador. Para ello, previamente es menester que puedan hacer unas preguntas de carácter personal, introspectivo, resaltando una de ellas, por ejemplo, si su comorbilidad se ha agravado durante la pandemia, ¿no? Estas preguntas son personales, introspectivas y nos van a permitir tener un panorama de este escenario de retorno a labor presencial. Asimismo, es menester precisar que son 5 los criterios para el retorno a una presencialidad. Tocaremos cada uno de ellos de manera concreta, objetiva y sobre todo específica, ya que no existe espacio para la subjetividad en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Por ello es menester resaltar que aquello que no esté contemplado en la presente directiva tendrá supletoriamente apoyo en la Directiva 321 del MINSA, que lo hemos expuesto y que de todas maneras vamos a compartir el material. Como primera disposición está que solo puede retornar a una labor presencial el personal que ha recibido las 3 dosis. Ojo, ello con una excepción en el caso del personal que tiene factores de riesgo o comorbilidad. Es decir, en el caso de ellos no basta tener las 3 dosis únicamente, sino que además tiene que pasar por un proceso de evaluación. Asimismo, los trabajadores tienen que verificar de manera objetiva, concreta, si el empleador en el puesto de trabajo que les corresponde ha generado las medidas de seguridad en el trabajo. Es decir, si por ejemplo se ha generado modificaciones estructurales que permitan tener una mayor ventilación, pues la ventilación es importante para tener una calidad de aire idóneo. Asimismo, dentro de las otras medidas de seguridad está el anexo 7 que nos resalta 3 aspectos, ¿no? Entre ellos que el empleador haya tomado medidas preventivas para la jornada laboral a nivel de infraestructura, ventilación, si el empleador ha cumplido con entregar los EPPs y si el trabajador ha pasado por la evaluación de un médico ocupacional. Solo si se cumplen esos 3 aspectos podríamos hablar de un retorno a labor presencial. Asimismo, se tiene que verificar este aspecto, ¿no? Esta premisa que dice el alta clínica de un trabajador no determina la aptitud laboral para la reincorporación al puesto de trabajo. Esto es importante, pues existe, vamos a detener aquí la diapositiva, existe una falsa idea de que al ser declarado el trabajador en alta clínica inmediatamente tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo. No es así. No solamente basta que el trabajador esté óptimo en el aspecto de la salud, sino que además se verifique la infraestructura de trabajo. De ese modo, necesariamente el empleador ha debido realizar las inversiones necesarias para mejorar los espacios de ambiente saludable, sea reduciendo el hacinamiento, sea optimizando el flujo de aire, es decir, la ventilación, sea aumentando los puntos de lavado de manos que son esenciales para un ambiente de trabajo saludable. Vamos a proseguir, ¿no? Entonces, la implementación de estas medidas de seguridad tienen que ser observables, no pueden ser solamente papel. Asimismo, el empleador tiene que evaluar los factores de riesgo ergonómicos, como las jornadas de trabajo, las posturas prolongadas, movimientos repetitivos, condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, entre otros. Vamos a detener aquí la diapositiva para resaltar que el empleador tiene que evaluar si el personal en condición de grupo de riesgo
podrá realizar la misma labor que ejecutaba antes de la pandemia, ¿no? Si por ejemplo estamos con una persona con un factor de comorbilidad, ¿no? No va a poder realizar actividades motrices que impliquen un despliegue de fuerza, ya que podría generar una lesión al trabajador. En ese sentido, esos aspectos relacionados a las funciones, a las actividades que va a desempeñar el profesional, necesariamente tienen que ser observadas dentro de los criterios de evaluación médico-ocupacional. Para ello es menester contar con un documento técnico que es el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el trabajo. Y aquí quiero resaltar este aspecto de manera importante. No podemos hablar de un retorno, no se puede hablar de dicha acción en tanto el trabajador no tenga copia de este plan, ¿ya? Es muy importante, ya que este plan va a contemplar todos los aspectos que de manera puntual estamos refiriendo, como la optimización de espacios de ventilación, la optimización de el uso adecuado en lo que corresponde a los aforos, los puntos de lavado de manos y otros relacionados a los factores de riesgo y tipos ergonómicos. Continuando con esta exposición, es necesario que este plan contemple algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo lo que mencionábamos, que debe rediseñarse el flujo de trabajo presencial considerando el movimiento de aire limpio a menos limpio. Se recomienda la participación de profesionales de ingeniería clínica o lo que nosotros conocemos como ingeniería hospitalaria, sanitaria, que son los profesionales que van a poder generar adecuaciones en los centros de labores que permitan tener ambientes ventilados, ya que un ambiente confinado, hacinado, va a generar un riesgo en la salud de los trabajadores, independientemente de que esté presente la pandemia o no. Por ejemplo, si un trabajador en archivo labora sin la ventilación necesaria, sin los aspectos de higiene, ¿no? Puede contraer diversas enfermedades o puede agravar su estado de salud, por ejemplo, si es una persona asmática. Asimismo, se recomienda en el caso de las gestantes no postergar la licencia pre y postnatal, ¿no? Por lo cual debe ser una prioridad en su concesión. Del mismo modo, se continúa con la recomendación del lavado de manos, que es una práctica de ambiente saludable, ¿no? Continuando con estas referencias específicas, ¿no? Volvemos a la diapositiva resaltando que el documento técnico que debe tener el trabajador antes de volver a una labor presencial, a una evaluación, es el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el trabajo. Este documento no es un copia y pega, como en algunos lugares lo han pensado hacer. Debe ser realizado por el profesional en seguridad y salud en el trabajo y además debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello, nos llama la atención como firma legal que en diversos lugares se ha estado entregando reconocimientos a ciertas personas, entre comillas, por su labor en el área de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, es en esos lugares donde, cosa curiosa, no existe este plan. Entonces, si realmente los comités de seguridad y salud en el trabajo deben cumplir algo dentro de este proceso de retorno a labor presencial, es hacer público el plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo.
Y ojo, este documento no puede ser copia y pega. Este documento debe reflejar las acciones específicas que se van a realizar en el centro de salud, hospital, instituto. Por lo tanto, en el caso de los trabajadores que están en una condición de incertidumbre o que no son correspondidos en la entrega de este documento formal, pueden comunicarse vía mensajería WhatsApp al 922-803-594. Si son agremiados de los sindicatos que patrocinamos, vamos a ejercer las acciones de ley. Si no son agremiados, no pertenecen a la red de sindicatos que nosotros asesoramos, pueden tener una consultoría particular en la cual van a poder tener una orientación debida a efecto de poder realizar las acciones legales correspondientes. Entonces, reitero, este documento es de carácter importante. Dentro de los otros criterios de evaluación está lo relacionado a la jornada laboral para aquellos que trabajan en área COVID. Se continúa con la jornada y horario estipulado, y en el caso del personal que regresa a una labor presencial, vuelve con la jornada anterior a la declaración de la emergencia sanitaria, es decir, con la jornada que usualmente estaban laborando antes de la pandemia. Asimismo, existe otro criterio de evaluación. Vamos a detener aquí la diapositiva para poder explayarnos un poco, en la cual se indica que antes de disponer el retorno a labores presenciales de un trabajador, debe valorarse si la labor que realiza puede cumplirse de manera remota sin afectar su producción y rendimiento. Ello a fin de que se evite la exposición innecesaria al riesgo de contagio de COVID-19. Entonces, si se va a hablar de reducir el hacinamiento, reducir el tema de aforo, reducir el riesgo para las personas con una comorbilidad, es necesario que se evalúe si la producción bajo la modalidad de trabajo remoto puede ser sostenida en el tiempo. En ese sentido, dentro de las modalidades de labor, el trabajo remoto, como observamos, es una medida excepcional que permite reducir el riesgo para aquellas personas que están con una comorbilidad. Por lo tanto, el trabajo remoto no debería reducirse, más bien debería ampliarse en el tiempo a fin de generar un beneficio tanto a trabajadores como a usuarios de la salud. También existe otro criterio que es muy importante, el cual debe ser valorado por el médico ocupacional, quien tiene que poder contar con la data médica a efecto de evaluar si esta persona regresa, mantiene una labor remota o regresa a una semipresencialidad o presencialidad absoluta. Es menester hacer énfasis en este aspecto, estimados trabajadores. El trabajador es responsable de entregar la información médica solicitada, sean exámenes de ayuda diagnóstica, informes médicos, controles médicos. Ojo, el responsable es el trabajador, no el empleador. Por lo tanto, una vez que ustedes cuenten con una condición de información médica, deben trasladarla a su médico ocupacional a efecto de que pueda tener la data médica específica y sobre ello pueda decidir el retorno o no retorno a una labor presencial. Bien, entonces mucho ojo en este aspecto. El trabajador es responsable de entregar la información médica. Asimismo, dentro de otras cuestiones a tomar en cuenta está el contar con una evaluación, ¿no?, por el médico ocupacional que no solo valide los factores de riesgo, sino que además evalúe si no existe necesidad del servicio presencial en el puesto de labor. Es decir, si el trabajador puede realizar la misma labor de manera remota,
no debería existir óbice para que se deniegue esa continuidad. Asimismo, en las relaciones laborales vinculadas a los profesionales de la salud dentro del grupo de riesgo, tenemos a mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia materna. Se mantiene el criterio preferente para que dentro de los 6 primeros meses posteriores al parto se ejecute labores de trabajo remoto, ¿no? Ojo, luego de ello el retorno no es automático, necesariamente tiene que pasar por la evaluación médico ocupacional a efecto de que se verifique si esta persona puede volver a una labor mixta o presencial. Entonces, eso es un aspecto a tomar en cuenta. El único que genera el retorno o declara la aptitud es el médico ocupacional. Y como tal, el médico, en función a la data médica, debe tomar la mejor decisión y no solamente evaluar el estado de salud del trabajador, sino el entorno laboral, ¿no?, que debe propiciar un ambiente de trabajo saludable. Luego viene la pregunta, ¿no? ¿Quién es responsable de la difusión y supervisión de esta directiva? Es la DIGEP, específicamente la responsable de difundir y supervisar que todos los hospitales cuenten con su plan, cuenten con los procedimientos y los protocolos establecidos. Entonces ya tenemos una dirección a la cual identificar como responsable de estas acciones de difusión y supervisión. Naturalmente, nuestra firma legal hará el seguimiento respectivo de nuestros patrocinados a efecto de validar si dicha responsabilidad se está cumpliendo a cabalidad. Cabe destacar que todo aquello que no esté descrito en esta directiva necesariamente pasa por un carácter supletorio, es decir, nos podemos apoyar en la Directiva Administrativa 321 del MINSA, que aún está vigente, no se ha derogado. Por lo tanto, reiteramos, no existe retorno automático a la presencialidad. Necesariamente tiene que pasar por un contexto de evaluación de criterio médico, criterio de entorno laboral. Esto ha sido una pequeña exposición que queríamos compartir con ustedes. De por sí, desde Mascaró, Abogados Laboralistas, siempre estamos contribuyendo con estos aspectos relacionados a la normativa en el ámbito de la salud, y solo queremos concluir indicando que la normativa debe ser exigida en cumplimiento no solamente por los trabajadores, sino por sus respectivos gremios, por sus respectivos comités de seguridad y salud en el trabajo, por sus respectivos colegios profesionales, ¿no?, gremios y federaciones. No se puede inobservar estas recomendaciones toda vez que estas directrices permiten mejorar el ambiente de trabajo. Solo si cuando existe dicha exigibilidad. Si no se plantea una exigibilidad de cumplimiento de la normativa, naturalmente esto va a quedar en rezago y va a quedar en el olvido. Por ello es importante, como manera concluyente, resaltar que los comités de seguridad y salud en el trabajo son responsables de compartir el respectivo plan. Si no existe plan, no existe un retorno seguro. No podemos aceptar los argumentos endebles que indican algunos pseudo profesionales, refiriendo que como el nivel de contagio ha descendido, ya no se tiene que tomar en cuenta la normativa. Falso, señores. Esta nueva directiva indica específicamente que tiene que adecuarse el retorno a las disposiciones normativas vigentes, apoyándose supletoriamente en la Directiva 321-2022 del MINSA. Entonces es muy importante que esta directiva tiene que estar presente en todas las unidades de seguridad y salud en el trabajo. Por último, resaltar que
existe responsabilidad civil, administrativa y penal para aquellos responsables de las unidades de seguridad y salud en el trabajo que inobserven o que generen un retorno sin contar con el plan. Por lo tanto, en caso de que exista alguna persona agraviada o que considera agraviados sus derechos, puede enviar un mensaje vía WhatsApp al 922-803594 y de ese modo van a poder recibir una orientación previa a efecto de poder realizar las acciones legales correspondientes. Agradezco su atención, espero que esto haya nutrido su conocimiento en lo que corresponde a las normativas de retorno a una presencialidad segura. Muchas gracias.